PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amables oyentes, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles, está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas Rivas, con el mismo gusto de siempre. Gracias, maestro Quirino, gracias a todos ustedes. Esta alianza de estaciones de radio nos llevan hasta la posibilidad de llegar a ustedes. Gracias por estar con nosotros y saludamos en especial a los latinos y mexicanos que están del otro lado de la frontera y que según las estadísticas cada día regresan más mexicanos a su patria. Ojalá que así sea y ojalá que sepamos recibirlos como ustedes se merecen, como grandes mexicanos que han hecho un trabajo fabuloso en el extranjero y que regresan a su patria. Si nos quieren ver por televisión en Baja California, estamos en el canal 87 de Easy, en la costa, en Tecate, Tijuana, Ensenada. Y Rosarito, claro está. Y si nos quieren ver por televisión en el Valle de Mexicali, estamos en el canal 76. Con mucho gusto de saludarlos, también estamos en www.psn.si en internet. Hoy me llamaban y me decían que no pueden de alguna manera entrar a ver al ratito si nuestros ingenieros me dicen para dar las indicaciones correctamente. Es www.psn.si. Y también nos pueden ver en Facebook Live como PSN en vivo. Ahí estamos en vivo y a todo color. Y mientras que nosotros estamos aquí con ustedes, la doctora Mili Fernández les regala la primera consulta. Si en esta hora en que estamos para ustedes en vivo y a todo color, usted llama al 290-1000 y agende su primera cita con la doctora Mili Fernández y ella se la regalará. Solo si llama durante esta hora. Así que aproveche y aparente 15 años menos. A veces el clima nos trata mal y las penas. Pero cuando vamos con la doctora Mili, todo eso se diluye y usted aparenta 10 o 15 años menos. Aproveche al 290-1000 y agende para cuando usted tenga tiempo. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. Bueno, pues los congresos de una república como la República Mexicana trabajan mucho. El Congreso mexicano tiene 500 diputados. La mayoría en esta ocasión son de Morena. Y tienen que trabajar mucho para revertir el daño que hicieron los congresistas anteriores, Arturo. Así es. Porque le quitaron todos los derechos a los trabajadores. Fíjense ustedes, los trabajadores a partir del año antepasado, que estaba ¿cómo se llama? El Congreso anterior, la legislatura anterior, les quitaron todos los derechos, de tal manera que un trabajador no hace antigüedad, no tiene derechos laborales, no tiene derechos médicos, no tiene derecho a... Si no hace antigüedad, no tiene derecho a vacaciones, y entonces todas las compañías grandes los contrataban por medio de otras empresas. Contrataban al de aseo por medio de otras empresas, al que cuida por medio de otras empresas, al contador por medio de otra empresa, y así la compañía en sí se protegía y le quitaron todos los derechos a todos los trabajadores. Entonces, esta legislatura que usted votó con mayoría de Morena tiene mucho trabajo que hacer para revertir esto. Fíjense, para tratar de aclarar situaciones, estos diputados del régimen anterior actuaban en contra de la clase trabajadora, en contra del pueblo, pues, que es el que forma la inmensa mayoría del país. Estos infelices, me refiero a los diputados anteriores, cobraban sueldos
fabulosos pagados por el pueblo, a quienes supuestamente representaban. Pero todas sus decisiones eran para afectar a la clase trabajadora, a las mayorías, a la gente del pueblo. ¿Qué opinión puede usted tener de esa clase de sabandija? Esos eran los diputados del PRI y del PAN, del Verde, que teníamos, que eran, dizque, los representantes del pueblo. ¿Qué podemos pensar de esa clase de gentuza que teníamos en el Congreso? Traidores es poco decirle. Poco decirle, traidores. Eran unos sinvergüenza. Gente totalmente sin escrúpulos. Porque morderle la mano al amo, como se dice vulgarmente, es un acto irreverente. Pero hacer lo que hacían estos tipos, aprovechar esa representación que el pueblo les daba para traicionarlo, es algo sin nombre, que no tiene calificativo. Esos eran los diputados que teníamos. ¿Cómo ves? Desgraciadamente no hay lealtad, porque si el pueblo me eligió, yo tengo que ser leal a ese pueblo que me eligió y hacer todo lo mejor para que el pueblo progrese y mejore. Desgraciadamente, traidores a la patria y al pueblo. Así fueron. Ahora bien, cabe señalar que esos señores no se sentían hasta cierto punto responsables porque sabían que no eran elegidos por el pueblo, que estaban ahí por medio de artimañas. Los dueños del dinero, haciendo uso de los billetes, lograban sacarlos adelante. Entonces ellos estaban conscientes. No, a mí no me eligió el pueblo. No tengo ninguna obligación moral con el pueblo porque no me eligió el pueblo. Me eligieron mis patrocinadores, los ricachones. Por eso nosotros las leyes que hacemos es atendiendo las órdenes de esa gente, la gente del dinero. Así se gobernaba en México. Los mismos dueños del gran capital se coludían para elegir al presidente de la República. Para tener ahí un pelele, un títere que obedeciera todas las consignas de la gente del gran capital. Por eso estos señores gobernaban únicamente para la gente adinerada, no para el pueblo. Entre las cosas que se están viendo ahora y que se saben y que nada más la gente que estudiaba mucho lo sabía, es que el Banco Mundial daba esas indicaciones: mantén al pueblo pobre, no le des demasiado porque causas inflación. Y entonces nos daban un aumento al año de 2 pesos 50 centavos, 2 pesos 30 centavos al salario mínimo. Arturo, se burlaban del pueblo. Pero el Congreso pasado, más que todos, nos quitó todos los derechos a los trabajadores. A los maestros, con esa reforma educativa, les quitó todos sus derechos. Su antigüedad, sus derechos a préstamos, sus derechos a casa, lo que hubieran ganado, se perdió todo. Porque ellos decían así. Bueno, entonces usted, el 1 de julio del 2018, votó por este nuevo Congreso. Y ahora tienen mucho trabajo porque hay que revertir esas leyes y volver a proteger al pueblo. Bueno, el día de hoy, el presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Martí Batres, destacó que la reforma laboral será aprobada por los diputados. Es de largo alcance, es profunda, pues, y cambia el sistema de justicia laboral e introduce el tema de la democracia sindical. Miren, una ley, se manda el proyecto de ley, se trabaja en una de las cámaras y luego se pasa a la otra. Bueno, pues Martí Batres dice que habrá reforma laboral antes del día 1 de mayo. ¿Cuánto faltan? ¿10 días?
Menos, ¿verdad? Menos. Bueno, el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, informó que la minuta de la reforma laboral que le remitieron los diputados al Senado ya fue tornada a la Comisión del Trabajo y Estudios Legislativos y que están citados este miércoles para elaborar el dictamen respectivo. ¿Qué tan bueno es esto, Arturo? No, pues es el cambio radical, es precisamente en lo que consiste la cuarta transformación. Ahora, quiero subrayar, esta gente que está siendo afectada de esa manera, están inconformes. Esos son los que están luchando para tratar de evitar que el presidente López Obrador logre sus propósitos reivindicadores. Desgraciadamente, tienen controlado a los medios de comunicación, hablados y escritos, y pueden hacer y deshacer a través de los medios, que son un instrumento muy poderoso para controlar a la opinión pública, de todos los pueblos. No digamos un pueblo ignorante o no ignorante. Hitler en Alemania logró controlar y convencer al pueblo más culto de la tierra, para que tengan idea de la fuerza que tienen los medios de comunicación. Tenía un tipo allí en propaganda. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba No me acuerdo el nombre de él. Aquel que decía que una mentira repetida 1000 veces se podía convertir en verdad. No se convertía, bueno, pero se podía creer. Se creía. Que era verdad. Que era verdad. Entonces, por eso vemos que están constantemente atacando al licenciado López Obrador, buscando la forma de ponerlo en evidencia. Cualquier cosita la magnifican para tratar de opacar todo lo bueno que pretende hacer el licenciado López Obrador. Hay que entenderlo. No se dejen engañar por los medios de comunicación. No crean que en todo el país hay estaciones de televisión como esta, donde tenemos una libertad absoluta de expresión para decir lo que pensamos y lo que sentimos. No, esto es un grano, ¿cómo se dice? Un garbanzo de libra. Un garbanzo de libra. En todo el país. En todo el país. Fíjense lo que les voy a decir, y no voy a exagerar. En todo el país no hay una estación así como esta, ni un programa de radio y televisión como este que pueda decir lo que siente y lo que piensa. Así están las cosas. Por eso no debemos dejarnos confundir por los medios, porque los medios están de parte del gran capital. El gran capital es el que maneja a las grandes empresas editoriales. Esta reforma, maestro Casas, esta reforma laboral inició el lunes con que todos los trabajadores en el hogar, las señoras o los señores que trabajan en la jardinería o en las casas, tendrán derecho al seguro social y tendrán una serie de beneficios a partir del lunes pasado. Pero además también salió un dictamen de ley donde las gentes se van a poder sindicalizar sin que haya un líder gigantesco que los esté llamando vitalicios. El sindicalismo se va a modificar y todos vamos a poder opinar. Imagínate, maestro, que en los lugares donde tú trabajas, que eso no existe, se pudieran organizar los trabajadores y decir, este es nuestro sindicato, no más para esta empresa, porque hay que protegernos. Los trabajadores era un derecho de todos los trabajadores antes, pero nos quitaron todos los derechos. Así fue, maestro. ¿Cuántos beneficios ves tú en estas reformas? Fíjate, proteger a los trabajadores en el hogar, proteger a los maestros y proteger a todos los trabajadores si se puedan sindicalizar ya antes de una reforma laboral completa.
Es que una de las ventajas y de los frutos precisamente se lo debemos a una gran personalidad y líder. Es Carlos Marx. Carlos Marx. Carlos Marx. Él fue consciente, con ese C, conciencia psicológica y metafísica, Ajá. de todos las exageraciones y abusos contra los trabajadores. Y entonces dice, es necesario que haya una reforma. Y no solo una reforma, una verdadera revolución, una transformación. Y por eso era necesario que el capitalismo, con todos sus errores que estaba cometiendo, y abusos sobre todo, y dice, por eso el grito de él fue escuchado en todo el mundo. Obreros de todo el mundo, uníos para que se defiendan y defiendan sus derechos, porque están haciendo, dice, una nueva clase, la clase de la burguesía, los nuevos ricos, los empresarios industriales y comerciales. Y entonces los obreros hicieron una conciencia planetaria, universal, y formaron precisamente los sindicatos, que después vienen los abusos de los sindicatos, de estos líderes charros y abusivos y todo eso, ¿no? Pero es una de las ganancias, de los frutos maravillosos. Y ahora la idea de la cuarta es que sea democrática. Democrática. Ahí es a donde vamos. También tenemos que aprovechar, Arturo, que hay ahora dicen ¿cómo se dice? Una coincidencia. Vamos a decirlo, para beneficio de México hay una coincidencia. México, Canadá y Estados Unidos están en un plan comercial. Entonces este vecino que tenemos, que es el presidente de los Estados Unidos, dice, sí, vamos a entrar en el plan comercial siempre y cuando les beneficien a los trabajadores más, para que no haya ese desequilibrio entre los trabajadores norteamericanos, los trabajadores canadienses y los trabajadores mexicanos. Bueno, pues tendríamos que aprovechar ahora que hay esta coincidencia, ¿verdad?, en que el Tratado del TEMEC, se llama ahora el Tratado de Libre Comercio, está exigiendo a México que también proteja más a los trabajadores. Bueno, señaló Martí Batres que desde hace 4 décadas los trabajadores se han emprendido en una lucha contra el charrismo. El empoderamiento debe ser de los obreros por la transparencia de los contratos colectivos de trabajo y para evitar los llamados contratos de protección. Entonces todo se va a hacer una coincidencia para que en esta semana salgan estas reformas educativas y de reforma laboral. Es muy bueno esto que está sucediendo en Por México. supuesto. Hasta ahora tenemos líderes vitalicios. Sí. El líder, desde que llega al poder hasta que se muere. Desde Fidel Velázquez para acá. Doña Ahí están. Duran 40, 50 años. Ahí están, anquilosados, pero están siempre coludidos con la clase patronal para actuar en contra de los trabajadores. Los líderes sindicales actualmente son enemigos irreconciliables de la clase trabajadora. Exactamente, oigan lo que les estoy diciendo. Les estoy diciendo la verdad. Yo no tengo tapujos para decir lo que es cierto, lo que se está viendo. Pero una cosa más, estaban coludidos con los malos gobiernos. Así es. Porque ¿cómo van a creer ustedes de veras que el Baester, con todos los secretarios de educación desde Cedillo, no sabían cuántos maestros había en la República Mexicana? Ay, por favor. Coludidos y combinados en una agresión a la educación. Por eso ahora que no va a haber esos líderes vitalicios en este nuevo gobierno, ahí es donde van a entrar los beneficios para los trabajadores. Habrá reforma laboral antes del 1 de mayo, así dijo el presidente del Senado. Imagínense ustedes un Carlos Romero de Champ, multimillonario, a costillas de los trabajadores, pero coludido con el gobierno, claro, con los presidentes en turno. Ese es el sindicalismo fatal
que venimos arrastrando. Y que va a desaparecer. Se tiene que desaparecer, porque es indispensable que desaparezca. Vamos a una pausa y continuamos. En Boulevard Díaz Ordaz, en la mesa. Aseguran los líderes religiosos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo que hace pensar que el hombre, esa criatura humana que subvive en un mundo lleno de contrariedades, tiene ciertas particularidades que lo equiparan con eso que llamamos Dios, que viene siendo algo así como el amo y señor del universo, que según sus inventores es todo amor, todo bondad, todo lo bueno que podemos imaginar, pero sobre todo es la encarnación de la justicia. Sin embargo, vemos que el mundo está lleno de injusticias. Entonces, ¿cómo podemos creer en lo que pregonan los interesados en hacernos creer en una divinidad que nunca se equivoca, que todo lo que hace está perfecto? Pero vemos con desesperación que millones de seres humanos padecen hambre en todos los continentes, particularmente los niños, que vienen siendo la parte más vulnerable de la humanidad. Son los que más sufren, y en su inocencia no saben por qué Dios se muestra tan implacable con ellos, siendo que ellos no tienen la culpa de haber venido a este mundo. Pero desde que nacen están sufriendo toda clase de iniquidades, hasta que finalmente mueren en medio de una miseria espantosa. Es cuando nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la bondad de ese Dios tan poderoso que dicen que existe? Mientras que Jesús de Nazaret hablaba de igualdad y fraternidad entre los hombres. Son situaciones que no entendemos, pero sí nos gustaría comprender para poder inclinarnos ante su grandeza espiritual. No pretendemos ser irreverentes, tampoco queremos faltarle el respeto a los creyentes. Al contrario, como somos profundamente respetuosos de las creencias de cada quien, principiando porque mi madre era una creyente fervorosa. Pero sí quisiéramos poder descifrar ese enigma que representa esa deidad. Porque creer nomás por creer no me parece digno de las personas que tienen conciencia plena de su existencia. Porque hasta donde hemos podido darnos cuenta, las religiones, si analizamos bien las cosas con sentido práctico, no dejan de ser unos buenos negocios para unos cuantos practicantes de la fe, sin dejar de reconocer que entre esas personas existe gente sincera que se entrega con verdadera pasión a sus prácticas religiosas. Incluso tenemos la impresión de que las religiones bien entendidas serían de mucha utilidad para el buen funcionamiento de las sociedades, desde el momento en que contribuyen al fortalecimiento de los valores espirituales, pero como negocio tienen otras connotaciones. Todo depende del criterio del oficiante, y conste que no nos referimos a una religión en especial, sino a todas por igual, porque nosotros hemos conocido sacerdotes, católicos, progresistas, que nos han causado una magnífica impresión por su forma de ver las cosas. Pero no todos son iguales. Por eso seguimos sumidos en la confusión más deprimente, porque no encontramos la verdadera razón de nuestra existencia desde el punto de vista moral y racional. Como quien dice, somos juguetes del destino, porque no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Simplemente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos sin darnos por enterados
de qué venimos a hacer aquí. Cuando menos, los políticos saben que vienen a robar a manos llenas, pero la gente decente, ¿qué viene a hacer en este estercolero? Voy a responder a don Arturo con el enfoque filosófico aristotélico tomista. En primer lugar, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu puro. Diría Aristóteles, acto puro. Pero ese espíritu puro es inteligente, tiene voluntad y libertad. Y creó un ser a su imagen y semejanza y lo dotó de inteligencia, lo dotó de voluntad y lo dotó de libertad. Ahora, Dios es causa primera de todo. Por eso es el creador del cosmos material y creador del cosmos humano. Pero es causa primera. Y a los humanos nos creó como causas segundas. Y nos dio la libertad de hacer el bien o evitar el mal, de ser buenos o malos, de ser delincuentes o gente honesta, de actuar con ética o no actuar inmoralmente. Ahora, en este sentido, nosotros somos, al ser imagen de Dios, somos co-creadores. Él es creador. Y por eso viene la doctrina maravillosa del evolucionismo, de la evolución. Pero los humanos, al ser co-creadores, estamos siendo imagen de Dios. Y ya hay dos clases de co-creadores y dos espiritualidades. Espirituales los dos. Hay la espiritualidad religiosa, de los religiosos, de la que tú dices, Arturo, ¿verdad? Y ya hay la espiritualidad de los laicos, que no son del clero, que no son religiosos. Y los dos son co-creadores, y los dos son seres espirituales. Y en nosotros, al creer en el Dios bíblico, nosotros en la teología actual nos definimos como espíritus encarnados. Somos espíritu, pero también somos materia. Y el espíritu es una sustancia espiritual llamada alma que puede existir independiente del cuerpo y es inmortal. Y el cuerpo es la materia, ese es mortal. Ahora, la espiritualidad actual es maravillosa. Aquí nos vamos a unir los que no creen en Dios y los que sí creen en Dios. Ahí va. Los que creen en Dios se llaman teístas. Y los que no creen en Dios se llaman ateístas. Bueno, los que siguen la espiritualidad teísta, ahí también hay buenos y malos. Hay quienes actúan bien y quienes no actúan bien. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa, pero vamos a continuar con el tema. Muy bien. Adelante. Vamos. Esa voz exquisita que invita a visitar Tijuana es la voz de Reina Soledad. Reina Soledad transmite en esta canción que se llama Retrato la bondad que tenía Tijuana para recibirnos a todos. Esperemos seguir siendo así. Raúl Castillo era el autor de esta hermosa canción y está interpretada por Reina Soledad. Y les recuerdo que Reina Soledad tiene una academia de artes. Allí en la carretera libre a Rosarito, de Tijuana a Rosarito en el kilómetro 21, hay una academia que su hija maneja con gran destreza.
Si usted tiene el ánimo de llegar a cantar, de declamar, de usar el micrófono, de bailar, de hacer inglés o de hacer pasarela, todas esas indicaciones las tienen ellas en la Academia de Reina Soledad. Ustedes pueden llamar al teléfono 661-120-8092. Saber usar el micrófono tiene arte. Ella, de verdad, Reina Soledad, es una maestra en el arte de mover los micrófonos cuando está cantando tan hermosamente. Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, 661-120-8092. Y para su beneficio trabajan también sábados y domingos. Se reciben alumnos de todas las edades. El canto, la declamación, la voz no tiene edad. Usted lo puede hacer en cualquier tiempo. 661-120-8092. Adelante. Atención. Si no oyes bien, si no has podido adquirir un aparato auditivo, aprovecha los precios de la jornada de la audición para mamá y papá, que serán los días 15, 16 y 17 de mayo, con grandes descuentos y estudio auditivo gratis. No esperes más. Llama ahora y haz tu cita a los teléfonos 681-12-22 y 681-94-34. Instituto México-Americano de la Sordera, ubicado en edificio Plaza Patria, 4º piso. Recuerden que los muchachos necesitan saber matemáticas, hacerse amigo de las matemáticas es básico para empezar a caminar, no nada más la sociología y no nada más las humanidades, necesitan saber matemáticas, entonces les recomendamos una maestra que sabe las matemáticas y que las hace divertidas. Por medio de su computadora entra a dar la clase a su alumno, así sea de primaria, de secundaria o de preparatoria. Clases de matemáticas, para más informes 646-117-3642, nos avisa la maestra que están a punto de cerrarse los horarios, así que si su joven está a punto de terminar los semestres, hay que pasar esta materia, porque si no, no es fácil que entren a las preparatorias, porque todavía no se abren las de la cuarta transformación. Clases de matemáticas para primaria, secundaria y preparatoria. Por WhatsApp o por Facebook Live están en clases de mate 1, 2, 3, 4 y por teléfono están en el 646-117-3642. Gracias, Fidel. También vamos a hacer una invitación, los comunicadores de Baja California los invitan mañana a llevar a sus niños en los últimos días de vacaciones, mañana jueves a las 6 de la tarde en el edificio de Historia, en la calle Ermita Norte, enseguida de la unidad deportiva. Ahí va a haber un evento muy bonito donde se dice que hablen los niños. Están invitados niños a dar las conferencias, va a haber cuentacuentos, va a haber regalos para los niños. Acérquese, si usted vive cerca, ahí va a estar la puerta abierta para todos los niños a las 6 de la tarde en la Sociedad de Historia de Tijuana. Y nos vamos a lo serio. Ante ustedes está Arturo Geraldo con sus teorías que la gente que nos encuentra en la calle reza por él porque es un ateo, según la gente que lo ha escuchado por 10 o 20 o 30 años. Y escuchando ahorita al maestro Quirino, que es un doctor en filosofía, nos va a aclarar muchas cosas. El Dios de Aristóteles, el Dios de Tomás de Aquino, el Dios que no alcanza a entender Arturo Geraldo y que no alcanzamos a entender muchos de nosotros, vamos a iniciar con esta explicación que nos van a dar el maestro Quirino Casas, que hoy nos acompaña. Adelante, Quirino. Sí, es que me dicen, oye, ¿tú te juntas con Arturo y con la maestra Íñigo? Sí, es mi amigo desde por allá a los 70. Pero él es ateo. No, no es ateo. ¿Por qué? Entonces les explico. Miren, una persona que cree que Dios es el bien,
Entonces nos vamos a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Y la doctrina aristotélico-tomista dice, Dios es el único en donde los trascendentales se identifican. Si es uno, Dios es uno, es verdadero y es bueno. Es el único. Entonces, como Dios es uno, es verdadero, es la fuente de toda la verdad y es fuente de la bondad, es amor. Por eso en el Evangelio dice San Juan, Dios es amor. Ahora, Aristóteles dice, existe, y sin ir a la fe ni a la Biblia, dice, existen vías para llegar al conocimiento de Dios. Y ya habla de la contingencia de los seres. Todos los seres somos contingentes. No existíamos. Existimos y dejamos de existir. Por lo tanto, debe existir un ser necesario que exista desde la eternidad. Y luego se va a la causalidad y dice, ¿qué es primero, la gallina y el huevo? Y no hay uno, se va uno, no podemos irnos hasta la eternidad. Y por eso dice, no podemos ir de causa en causa. Dios es causa primera y es el primer motor de todo. Y luego después, dice Aristóteles, Dios es un ser supremo, en donde se identifican los trascendentales. Y cuando nos vamos a la Biblia y Moisés le dice, ¿cómo les digo que te llaman? Cuando iba a bajar del Sinaí a hablarle al pueblo que él había elegido y había sacado de Egipto, le dice, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Entonces, al creer en el Dios de Aristóteles y en el de Tomás de Aquino, también crees en el de la Biblia, que es el de Adán, el de Matusalén, el de Noé, el de Enoc, el de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Entonces Arturo no es ateo. Correcto. Sí. Yo trato de entender las cosas con más claridad. Yo pienso en Dios. Mi madre me hablaba mucho de Dios y me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero cuando me dicen Dios es justo, entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tantas injusticias en el mundo? Cuando me dicen, Dios es todo bondad, yo me pregunto, ¿y por qué permite que millones de seres humanos se mueran de hambre diario en el planeta? ¿Por qué? Dice, Dios es todopoderoso. ¿Y por qué no puede influir en el ánimo de sus criaturas para que sean mejores, para que traten mejor a sus hermanos? ¿No puede? Entonces, no es todopoderoso. Pero yo no ando nunca tratando de inculcar mis ideas a nadie, ni a ella, que está toda la vida pegada conmigo. Cada quien piensa como piensa y siente como siente. Pero yo confieso que no entiendo esa situación. En una ocasión, una muchacha reportera entrevistó al gran físico Albert Einstein y le preguntó, señor, ¿usted cree en Dios? Y Einstein le contestó, primero dime, ¿qué entiendes tú por Dios para poderte contestar tu pregunta? Entonces, cada quien interpreta las cosas de acuerdo con su condición humana y con su capacidad intelectual. Pero ese sabio dijo, Arturo, que él creía en el Dios de Spinoza. En la semana pasada leíste los conceptos de Spinoza, donde Dios es absolutamente infinito.
en una sustancia, así lo dijo en sus... Pero además, yo quisiera que nos dijeras, maestro Quirino, además de la explicación con la que vas a rebatir a Arturo Geraldo, para la gente que no sabemos mucho de esto, en el tiempo de esta humanidad, ¿en qué tiempo está Aristóteles y en qué tiempo está Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia en tiempos reales? Aristóteles pertenece a la época antigua. Y ¿Miles de años? No. Es que mire maestra, la mayoría, y lo digo categóricamente, y reto a todos los catedráticos de Tijuana, de todas las universidades, Ajá. si saliéramos en este momento a hacer una encuesta, si saben cómo se dividen las etapas históricas, no lo saben. Y reto a todos los catedráticos de todas las universidades de Tijuana, y no se lo van a saber decir. Tal vez lo sepan los que están enseñando licenciatura en historia, pero los demás no saben. Las líneas del tiempo no. Por eso, para entender dónde ubicamos un Aristóteles, dónde a Cristo y dónde ubicamos a todos los demás. 4,000 años antes de nuestra era. ¿Por qué digo antes de nuestra era? Porque no estoy ante un auditorio religioso. No. Cuando yo hablo como teólogo, digo antes de Cristo o después de Cristo. Sí. Como estoy ante un auditorio televidente no religioso, entonces digo antes de nuestra era. 4,000. 4,000 antes de nuestra era, cuando se inventó la escritura, ahí empieza la historia. Y termina la etapa antigua del 4,000 al siglo V después de nuestra era, en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahora, del 476 al 1453, con la caída de Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, entonces termina la época medieval. Porque Sí, la señor. medieval nomás la sabemos que cuando los castillos y que el Quijote Los caballitos, caballeros y todo eso, ¿no? No. Y luego, de 1453, con la caída de Constantinopla, actualmente Estambul, a 1789, que es la Revolución Francesa, es la época moderna. Y de 1789 a 1945 es la contemporánea. Y de 1945, con la Guerra Mundial del siglo XX, hasta nuestros días es la actual. Pero hay una cosa, a ver, Arturo Geraldo con su teoría y usted con su conocimiento, ¿cómo nos podría ubicar a todos nosotros? ¿Por qué es tan incomprensible la magnitud del Dios? Sí. Antes, los 4,000 años antes, y hasta ahorita, en la modernidad, en que la inteligencia del hombre no alcanza para comprender esa magnitud. Tenemos las grandes religiones. Las grandes. ¿Qué sucedería en el mundo si no existieran las religiones? Tenemos en primer lugar el judaísmo, el budismo, el cristianismo, el islamismo y el politeísmo hindú. Y todos esos, creyendo en un Dios, apostándole a la existencia de un Dios bueno y que nos creó y que nos dejó una imagen palpable en Jesús de Nazaret. Y que nos va a llevar. Y luego que siguiendo las enseñanzas de Jesús de Nazaret, podemos ir a la eternidad, al cielo y todo eso ayuda al menos al bien, aunque dentro de las religiones también hay elementos negativos, ¿no? En todas. En todas. Tenemos en la Iglesia Católica sacerdotes maravillosos y santos, pilares, como lo decía Arturo, hombres buenos, probos, con ética, porque Albert Camus
pensaba como piensa Arturo. Albert Camus decía, ¿por qué un Dios tan bueno y esto? ¿Por qué hay tanto mal? Todo eso. Albert Camus, ¿sabe qué dijo? Un ser humano sin ética es una bestia soltada al pueblo, al mundo. Y no tenemos ese bolón de bestias salvajes, ambiciosas de los políticos en todo el mundo, que en lugar de ayudar, tratan de saciar todas sus ambiciones materiales. Ahora, existen otros también dentro de la Iglesia Católica, pues pecadores, pero ya profesionales. Ahí tienes ahorita el gran escándalo que el Papa Francisco ya no haya qué hacer con los sacerdotes pederastas. Con el Banco del Vaticano. Luego, con el enriquecimiento del Vaticano, y todo la Inquisición, las cruzadas, todo eso, sí, es negativo y es dentro de la religión. Pero en cualquier religión. Y en todas las demás. En todas las demás. Igual. Hay elementos positivos y elementos negativos. Como tenemos nosotros, teístas maravillosos, desde un Agustín de Hipona, un Blas Pascal, un Kierkegaard, un Tomás de Aquino, un Teilhard de Chardin, un Juan XXIII, una Teresa, de esos. Pero también tenemos en la espiritualidad de los laicos, y que no creen en Dios, pero tienen espiritualidad. Dicen, este Quirino está loco. Sí, tienen espiritualidad porque le hayan sentido a su existencia abrazando un ideal para ayudar a la humanidad a que evolucione y que todo ese mal de injusticias y todo se acabe. Y esos se dicen ateos y sin embargo son personas con una espiritualidad, está como la espiritualidad marxista, la espiritualidad de los francmasones, la espiritualidad de los existencialistas. A ver, y la generalidad de la humanidad, Quirino, la generalidad de la humanidad, entre los que están tan drásticos como Geraldo y entre los que están casi en santidad como esos grandes sabios, sí, estamos del término medio. ¿En qué parte de esta filosofía nos quedamos? Es que también hay que ver que el pueblo sencillo, bueno, no tiene el nivel intelectual. Nosotros nos damos los agarres acá intelectualmente, filosóficamente, pero ellos no. Solamente piensan en un Dios bueno. Ellos tienen la fe que le impone que los líderes religiosos. Oye, el guadalupanismo en México. México es un país mariano. Y quítale la Virgen María al pueblo de México. No. Quítale el catolicismo. Entonces nos quedamos. Pero hace bien. En una cómoda manera de entender que Dios es la bondad, como dice Geraldo. Sí. Así es. Ahora, Marx, ¿qué decía? No más que la religión con esa manipulan al pueblo y lo consuelan. Hijito, carga con tu cruz. A cabo, en el cielo, pues vas a ser recompensado. Entonces a eso le respondo con un dicho popular: pobre del pobre, que al cielo no va. Lo friegan aquí, lo friegan allá. Muy bien, maestro Quirino Casas, gracias por estar con nosotros. Nos terminó el tiempo, pero quedamos centrados. Quedamos centrados para la semana que entra. Muy bien. Y que conste que yo respeto las creencias de todo mundo. Soy respetuoso de la creencia de todo mundo. Y yo quiero que respeten mi forma de pensar, mis sentimientos. Yo nunca le hago mal a nadie. Hago el bien en la medida de mis posibilidades, cuantas veces se me presenta la ocasión. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.